Hola, mi nombre es Daniel Valerio, yo soy especialista en geriatría y gerontología, formo parte de la Clínica de la Memoria del Hospital Blanco Cervantes y hoy vamos a hablar del tema de medicamentos en demencia. Lo primero que quiero decirles es que ningún tratamiento farmacológico, ningún medicamento será útil en el tratamiento de los pacientes con demencia si no recordamos los ejes fundamentales de la estrategia de cuidado, que son el ejercicio, la alimentación, un plan de rutinas y la higiene del sueño. La higiene del sueño, rápidamente recordamos: hora fija de acostarse y de levantarse, no dormir ni dormitar de día, y evitar el uso de bebidas estimulantes como el café, el té y el alcohol antes de acostarnos. Entrando en materia, los medicamentos en los pacientes con demencia tienen que ser preferiblemente administrados por el cuidador. Recordamos que las personas con demencia no se acuerdan de que tienen que cumplir con un horario de sus medicamentos. De manera que el cuidador tiene que estar debidamente entrenado, o el familiar, para aplicar o dar los tratamientos a la hora y en el momento adecuados. Los medicamentos que usamos en los pacientes con demencia tienen que ser individualizados. ¿Qué significa individualizados? Bueno, que depende del tipo de demencia que presente el paciente, de la etapa de la enfermedad y de los síntomas predominantes. De manera, por ejemplo, que no es lo mismo el tratamiento de una demencia asociada a enfermedad de Parkinson como el tratamiento de una demencia tipo Alzheimer o el tratamiento de una demencia después de una meningitis, etc. Esos elementos son indispensables para decidir qué tipo de medicamentos vamos a usar en el paciente. Primer línea de tratamiento para las personas con enfermedad de Alzheimer. Esta imagen se refiere a las personas con enfermedad de Alzheimer. Son la línea de medicamentos más conocidos. Se llaman inhibidores de colinesterasa. ¿Cómo explicamos esto en lenguaje sencillo? Bueno, resulta que la acetilcolina es un neurotransmisor, una sustancia química que hay en el cerebro que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Justamente es uno de los neurotransmisores más importantes que faltan en las personas con enfermedad de Alzheimer. Los inhibidores de colinesterasa son medicamentos que inhiben, como la palabra lo dice, a la enzima que destruye la acetilcolina. De manera que si la enzima o la sustancia está apagada, está inhibida, la acetilcolina permanece más tiempo viva o útil entre las neuronas y la señal química permanece más en el tiempo. Existen tres tipos de medicamentos de esta familia que se llaman rivastigmina, donepezilo, galantamina. Todos comparten el mismo mecanismo de acción y también comparten los efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes de estos medicamentos son a nivel digestivo, especialmente náuseas, dolor abdominal y vómitos. Es por esta razón que la rivastigmina también existe en forma de parches que se aplican en la espalda, en los brazos o en el tórax de forma rotatoria y en dosis escalonadas para reducir estos efectos digestivos. Otro grupo de medicamentos que solo tiene un medicamento en su clase es lo que se llaman antagonistas NMDA. ¿Qué significa eso? Son medicamentos, son sustancias que bloquean un canal iónico, un túnel por donde entran iones, en este caso calcio, a las neuronas y evitan que las neuronas sufran un daño que se llama excitotoxicidad.
es decir, cuando las neuronas se sobreestimulan con el objetivo de que respondan más veces y más eficientemente, al tiempo este efecto más bien se produce en deleterio, dañino para la neurona. Entonces los antagonistas NMDA, el representante es la memantine, que es un medicamento que solo existe tomado, lo que busca es reducir ese efecto citotóxico y disminuir la muerte de las neuronas, o lo contrario, aumentar la vida de las neuronas. Recientemente, en los últimos años, se han diseñado una serie de medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales significa que todos los anticuerpos que hay en esa inyección son exactamente iguales. Esos anticuerpos van dirigidos contra una sustancia que se llama beta amiloide, que es una proteína anormal que se deposita en el cerebro de las personas con Alzheimer y se aplica de manera intravenosa. Actualmente están tratando de desarrollar alguno que se aplique de tipo subcutáneo, pero por ahora la mayoría de estos se aplica de manera intravenosa. El lecanemab, adacanumab y donanemab. Estos medicamentos son muy costosos, se aplican mensualmente o algunos bisemanalmente y no están exentos de efectos secundarios severos, o anormalidades hemorrágicas en el cerebro que se detectan a través de una resonancia magnética. Aparte del costo del medicamento, hay que agregar otros costos, como que hay que hacer estudios de resonancia magnética antes de aplicar el tratamiento y a lo largo de todo el tratamiento, que por lo menos tiene que ser un año. Los fabricantes están recomendando ahora que el tratamiento debe aplicarse en los que lo toleren al menos otro año adicional. De manera que son medicamentos muy costosos, muy sofisticados, tienen un perfil de riesgo importante y por el momento en Costa Rica este tipo de medicamentos no está disponible. Antipsicóticos. Son medicamentos que se utilizan para tratar algunas veces algún tipo de paciente que presente síntomas complejos como agitación, especialmente cuando se acompañan de alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales. Si la alucinación es amenazante o angustiante, el paciente puede reaccionar de manera agresiva o de manera agitada. En esos pacientes, los antipsicóticos pueden utilizarse a dosis mínimas efectivas y por tiempos o periodos de tiempo muy cortos, porque como vamos a ver más adelante, estos medicamentos, si se utilizan por mucho tiempo, en cierto modo pueden tener efectos secundarios negativos y aumentar la mortalidad de los pacientes. Los antidepresivos son un grupo de medicamentos que se utilizan en las personas con demencia, ya sea porque la depresión es un síntoma que precede a la aparición de los síntomas cognitivos, fallos en la memoria, en el cálculo, en la orientación, en el lenguaje, en las funciones ejecutivas, o porque una vez que aparecen los fallos cognitivos, el paciente desarrolla síntomas depresivos. En esos dos escenarios es que se puede utilizar los tratamientos antidepresivos. Sin embargo, el efecto en las personas con demencia no es el mismo que en una persona sin demencia y tienen un efecto limitado en el control de los síntomas depresivos, el insomnio y la agitación. Medicamentos que tenemos que usar con mucho cuidado en las personas con demencia. Primero, los antipsicóticos, ya lo anticipé, son medicamentos que si los utilizamos a dosis altas y por periodos largos de tiempo,
más bien incrementan los efectos adversos y la mortalidad del paciente con demencia. Las benzodiazepinas y los sedantes hipnóticos. Las benzodiazepinas son el diazepam, el lorazepam, el clonazepam, el alprazolam, el tafil, el ansiolítico, todos esos medicamentos que conocemos como se llaman benzodiazepinas. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Tienen un efecto hipnótico importante, pues tienen un efecto ansiolítico, si el paciente está muy ansioso lo tranquiliza, pero aumenta por un lado el riesgo de caídas y por otro lado aumenta los fallos cognitivos. Al tener un efecto sedante, los procesos cerebrales son aún más lentos y podemos observar, o el familiar puede observar, que sí, que por un lado está más tranquilo y duerme mejor, pero que por otro lado se ha caído varias veces y cada vez entiende menos o está peor de la memoria. Medicamentos anticolinérgicos y antihistamínicos. Estas familias de medicamentos se utilizan para las alergias, algunos para la incontinencia urinaria, y son medicamentos que también se oponen al efecto de la acetilcolina que dijimos que era el neurotransmisor o la sustancia química cerebral encargada de la memoria y el aprendizaje. De manera que si yo le doy antihistamínicos o anticolinérgicos al paciente porque presenta alguna otra condición, llámese alergia, incontinencia urinaria, hay algunos antidepresivos que tienen efecto anticolinérgico, entonces me estoy oponiendo a la acetilcolina y los síntomas cognitivos van a empeorar. Algunas veces se utilizan antiepilépticos como estabilizadores del ánimo, especialmente carbamazepina y ácido valproico. No son medicamentos de uso rutinario, solo se utilizan en casos muy especiales, por periodos cortos de tiempo, bajo estricta vigilancia del médico, ya que más bien pueden tener efectos negativos y aumentar la mortalidad del paciente. Hay otros medicamentos de beneficio cuestionable cuando el paciente ya tiene una demencia avanzada. ¿Qué entendemos por demencia avanzada? Cuando el paciente ya casi no habla, ya casi no traga alimentos, está inmovilizado en un sillón, tiene incontinencia urinaria o incontinencia fecal, o definitivamente ya está totalmente inmovilizado en una camita. En ese tipo de pacientes hay que replantearse el uso de algunos de estos medicamentos. Por ejemplo, ya no tiene sentido seguir con los inhibidores de colinesterasa, ya no tiene sentido seguir con la memantine, y hay otros medicamentos que tampoco se deberían usar, como por ejemplo los medicamentos para bajar el colesterol. Ya son pacientes que tienen una edad muy avanzada, generalmente, y su condición clínica es también muy deteriorada, de manera que no están indicados continuar estos medicamentos, así como las hormonas sexuales, y puede suceder que una persona con demencia también desarrolle un tipo de cáncer. Algunos medicamentos como la quimioterapia citotóxica, que es la que va a tratar de eliminar el tumor, no estarían indicados en pacientes con demencia avanzada. Lo mismo que una gran familia de medicamentos que se llaman inmunomoduladores, que también se utilizan en el tratamiento de algunos tumores. Muy bien, recordemos lo primero que dijimos: ningún tratamiento va a sustituir la importancia de la estrategia de cuidado en pacientes con demencia: ejercicio, alimentación, higiene del sueño y un plan de rutinas.